Buenas tardes amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio de entrevistas del Instituto Gemológico Español. Esta tarde tenemos el gusto, el placer, de tener con nosotros a doña Cristina Yepka. Doña Cristina es licenciada en Geología por la Universidad Complutense de Madrid y gemóloga por el Instituto Gemológico Español. El martes pasado estuvo ofreciéndonos una conferencia sobre las gemas orgánicas y sobre este mismo tema es sobre el que vamos a hablar a lo largo de esta entrevista. Buenas tardes, doña Cristina. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Encantado de tenerte aquí, por supuesto. Gracias. Indicar también que ella es profesora de gemología aquí en el Instituto Gemológico Español. Doña Cristina, indíqueme ¿desde cuándo nos acompañan las gemas orgánicas? Bueno, las gemas orgánicas son las primeras que ha utilizado el hombre. Ya desde el tiempo paleolítico recogían el ámbar en la costa y también el azabache, que llegaban como cantos rodados a las orillas, el marfil procedente de los colmillos de elefantes y de mamut, pues también fue muy utilizado desde siempre. Y luego el coral, pues también ha estado acompañando todas estas gemas al hombre desde el principio de nuestra historia, y se han encontrado en cavernas tanto corales como ámbares, como marfiles y azabaches, algunas veces juntos. Por ejemplo, en Alemania se encontró recientemente una estatuilla que tiene 30.000 años en muy buen estado de conservación de marfil. Parece increíble que con lo frágil que son, que no son tan duros como otras gemas inorgánicas, tengan ese ciclo de vida tan largo. ¿Esto por qué, bueno, puede tratar? Efectivamente, Fernando, cuando uno piensa en gemas siempre piensa que cuanto más dura la gema pues va a durar más tiempo y tal, pero sin embargo si está conservada bien y a resguardo, digamos, de la intemperie, en unas condiciones que no tengan humedad, etcétera, pues pueden permanecer, ya veis, pues decenas de miles de años y las encontramos como si las hubieran hecho ayer en la tarde. Vamos, ¿qué tipos de gemas son las que nos podemos encontrar? ¿Qué tipo de materiales? Pues tenemos aquellas de origen animal, como por ejemplo el marfil, y de origen vegetal, como por ejemplo el ámbar y el azabache. El marfil está compuesto por una parte orgánica y una parte de mineral y tiene una flexibilidad característica y un tono cremoso también muy hermoso que siempre ha llamado la atención del hombre y es muy bueno para tallar. El ámbar pues también se recogía y se tallaba porque destellaba al sol, el color dorado llamaba mucho la atención, y en amuletos y en toda clase de objetos decorativos para collares, acompañando a veces al azabache. También en el norte de Europa, en la zona del Báltico, pues es muy popular. ¿El ámbar te lo puedes encontrar en minas, en algún tipo de yacimientos? En los dos sitios. Puede ser, por ejemplo, en tierra, en minas tradicionales, ya sea a cielo abierto o excavadas, y en la orilla del mar, porque estos eran bosques. O sea, el ámbar es una especie de resina, una resina fósil, que procede de árboles tipo araucaria o leguminosas que, por ejemplo, en el norte de Europa, en la zona del Báltico, estaban descubiertos por enormes bosques. Entonces esta resina fluyó de los árboles por razones variadas y en su camino pues atrapaba insectos, hojitas, en fin, diferentes cosas, y luego ya con el paso del tiempo, la presión y la temperatura cambió, se convirtió en una especie de plástico natural. Pero este proceso requiere millones de años, o sea, el ámbar puede tener entre 30 y 120 millones de años. Hay otro material parecido que es el copal, que es más joven, que también se está encontrando en muchos lugares, como en Colombia y en México y en África, y a veces se utiliza imitando al ámbar, pero es más blando, todavía no ha llegado, digamos, a tener esa dureza o esa compactación requerida para ser ámbar. De acuerdo. También me estabas hablando de coral. Supongo que hay muchos tipos de coral. Se me viene efectivamente. En cantidad. Sí. ¿Se diferencian por el color, por su situación geográfica, donde se hallan?
¿Cuáles son las principales variedades y características de este? Bueno, en Occidente ha sido desde siempre muy cotizado el coral rojo del Mediterráneo, que es una de las gemas por excelencia que todavía se está utilizando. Y en el Oriente hay muchas especies también de corales de tonos rosados, blancos y otro rojo más oscuro que se llama aca, que es muy favorecido por aquellas culturas. El más valioso de todos es el rosa claro llamado piel de ángel o bouquet, que llegan a alcanzar pues precios muy altos si se consiguen de buena calidad. Además del coral, el ámbar y el marfil, hay otras gemas, Sí. como el azabache. Sí, el azabache ha sido muy popular en España porque era en la zona de Santiago de Compostela, donde se dirigían los peregrinos, fue muy utilizado para hacer recuerdos para los mismos. Se les hacían las plaquitas conmemorativas de cuando llegaban a Santiago en este material. Y había unas minas de azabache muy buenas que todavía existen, aunque no están siendo explotadas comercialmente, en Villaviciosa. También nos vamos de un producto negro como el azabache, bien lo dice el nombre, y nos vamos a otro de otro color totalmente diferente, el nácar. Sí. Quiero hacer mención también que no vamos a tocar el tema de las perlas porque lo vamos a dejar para otra entrevista. Cuéntame un poco de... Bueno, pues hay otros materiales que no son tan importantes, pero que son muy utilizados desde siempre, como por ejemplo el nácar, que se ha utilizado en botones, en peines, en todo tipo, en peinetas, en fin, todo tipo de cosas, que está compuesto por lo mismo material que compone las perlas, que es prismas de aragonito y conquiolina, que es una materia orgánica. Y el brillo típico del nácar, así como el de las perlas, siempre fue muy gustado. Y también tenemos luego el hueso, que es más humilde, pero también se ha utilizado mucho, ya sea para estatuillas, para utensilios. Tenemos también el asta de venado, las garras de animal, insectos disecados, pelo de elefante para hacer pulseras, etc. Y se utiliza en joyería también, ¿no? Pues hay que hacerles un huequito en esta sección porque existen. Y las personas que se dedican a estudiar este tipo de materiales tienen que saber identificarlas. En fin, diferentes tipos de marfiles que no son los del elefante, pero que también han sido utilizados y que hoy en día está muy restringido su uso debido al convenio que protege las especies que están en peligro de extinción. Este convenio, que es el CITES, regula el comercio de estos materiales y aquellas personas que están interesadas en comprar materiales en sus lugares de orígenes tienen que tramitar estos documentos para poder sacar los materiales de estos países y poderlos meter en el suyo propio. O sea, prácticamente las especies más reglamentadas en el CITES son marfiles, corales y algunas conchas. Sí, bueno, hay muchas especies, digamos, en la lista, ¿no? Pero digamos que del único marfil que hoy en día hay comercio libre es el marfil de mamut, que es una especie que ya está extinguida hace 10.000 años y que es parecido al elefante y que tenemos grandes reservas en la zona de Siberia y todo esto que están siendo utilizadas. Pero este material sometido a diferentes tratamientos puede llegar a confundirse con el elefante. Entonces hay estudios para diferenciarlos, especialmente por las líneas de Schreger, que tienen unas curvaturas en la zona del esmalte que se pueden llegar a diferenciar ambos tipos. Pues muchísimas gracias por su tiempo, doña Cristina. Hasta aquí la entrevista. Gracias, hasta luego. Y nosotros, amigos, nos despedimos hasta la próxima entrevista. O bien, como siempre les indico, nos vemos aquí en el Instituto Gemológico Español. Buenas tardes y que lo disfruten. Buenas tardes.